bienvenidos nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro, mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, de Foro de Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de Foro de Futuro a través de YouTube, donde pueden también descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablamos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal, experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Lucio Henao Vélez, experto en prospectiva. Permítanme presentar inicialmente a nuestro invitado junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. El doctor Lucio Henao Vélez es economista industrial, especialista en prospectiva con más de 15.000 días de experiencia en planeación de proyectos, docencia e investigación. Se desempeña como gerente de la consultora Proceres Prospectiva Estratégica y es codirector de la organización prospectiva.org, además miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Mundial de Futuros WFSF, miembro fundador de la Red Colombiana de Prospectiva y voluntario de la Fundación Masterpiece International en Medellín y Sonido Sofía. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. El doctor Lucio Henao Vélez, a partir de este momento, guiará el conversatorio con el tema de escenarios prospécticos de Antioquia al 2030, 2050 y 2100, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Además, una última cosita. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales y que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Bueno, muchas gracias, Natalia y Melissa. Muchas gracias, doctor Pedro Juan, doctor Juan Pablo. Veo grandes amigos por aquí en la sala y quisiera, además de saludarlos, anunciarles que el tema de hoy es escenarios prospectivos sobre Antioquia de largo plazo. Tenía una presentación muy preparada, muy organizada, pero como decía mi madre y John Lennon, la vida es que yo nos pasa
mientras planeamos cómo vivirla. Bueno, vamos a partir de la conferencia en 3 etapas. Voy a hablar primero de pasado, después hablo de presente y después hablo de futuro. En la etapa de pasado voy a empezar en que el ser humano hace más o menos entre 15 y 20 mil años migró hacia América. En América, cuando llega Cristóbal Colón o los grandes descubridores, había entre 40 y 60 millones de personas. Más o menos en 1510, cuando llega a la tercera expedición de Colón a costas de Colombia, a Santa María la Antigua del Darién, habían en este territorio entre 1 y 1,5 millones de indígenas o habitantes. Pero básicamente son entre 1510 y 1535 cuando Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y otros fundan a San Juan de Urabá y están en el Golfo de Urabá incursionando en este territorio. Pero básicamente nos resalta que en 1541 el mariscal Jorge Robledo funda en el Valle de México Antioquia. Es decir, hace 480 años que fuimos fundados. Y desde eso después siguen 3 siglos de colonia, donde hemos crecido, hemos aguantado y hemos sufrido, pero también hemos evolucionado y desarrollado mucha historia. En 1809 éramos la provincia de Antioquia. Hacia 1827 ya éramos un estado soberano, la República de Antioquia. Y en 1865 éramos parte de los Estados Unidos de Colombia, éramos el Estado Federal de Antioquia, luego de la Constitución del 86, y más adelante ya nos conformamos como estamos hoy y somos el Departamento de Antioquia en nuestra división política administrativa en Colombia. Es decir, partimos de hace 15.000 años y llegamos ahora a nuestros días y nos vamos al siglo XX y siglo XXI y principios del siglo XXI y vemos que para hablar de futuro nosotros tenemos que dar 3 cosas. Primero, no podemos olvidar, jamás debemos de olvidar, por lo tanto, nosotros tenemos que armonizarnos. La armonización, por lo general, en perspectiva la llamamos la armonización de la planeación. Esa armonización de planeación es que tenemos que mirar que se han hecho muchas cosas, esas cosas no sobran, esas cosas, esos planes y esas miradas que se han hecho, no, en ningún momento se pueden despreciar. Estamos en contra de los adanistas, que llegan y nada había sido dicho, nada había sido descubierto, ni nada había sido planeado. Por lo tanto, vamos a hacer referencia, la primera referencia vamos a hacerla a nivel internacional. A nivel internacional hay, primero que todo, un tema muy importante, que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con indicadores, con objetivos muy concretos, muy bien puestos en orden, y que básicamente a nivel gubernamental, en el orden nacional, en el orden departamental, en el orden municipal, se han hecho aproximaciones y se han puesto en orden esos 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que estoy totalmente de acuerdo con el rector de AFID, que decía, deberían ser 18, porque el 18º objetivo de desarrollo sostenible tiene que ser la cultura. Además de eso, desde el año 94, el Millennium Project, un tanque de pensamiento a nivel global, viene trabajando los 15 desafíos del milenio del siglo XXI, con seguimiento, con índice de futuro año a año ajustado, con capacidad de hacerle seguimiento y con una gran investigaciones, sobre todo en el orden de los estudios de futuro, como son estudios Delfis, grandes entrevistas y grandes foros alrededor del futuro de la ciencia, la tecnología, la población, el empleo, la economía y la cultura. Hay otros referentes internacionales, la encíclica del Papa Laudato Si, los ejercicios que hizo la OCDE sobre escenarios de la economía hacia el año 2060 y otros ejercicios que se han hecho o miradas que se han hecho
A mí me llamó mucho la atención ese trabajo que se hace en la Universidad de Nueva York y que no es ciencia ficción y es Nueva York en el año 2146, que de acuerdo a una proyección matemática, en ese momento tendrán 4 grados más de temperatura y la bahía de Nueva York entonces inundará la ciudad. Entonces es una mirada a 130 años porque se echa en el año 2016. Ahora pasemos al orden latinoamericano. Al orden latinoamericano hay mucho por mirar, pero básicamente vamos a iniciar con 3 trabajos. Tres trabajos, perdón, de la Comisión Económica para América Latina y el Instituto de Planificación, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social en IPES, en CEPAL, en Chile y en Colombia y en México, que tienen 2 textos. Un texto muy importante que se llama Horizonte 2030, el desarrollo en el centro de la igualdad. Y el segundo trabajo que lo hacen recientemente en una comisión de trabajos y es hacia el 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un trabajo de la Corporación Andina de Fomento que se llaman Escenarios hacia 2040, organizando la vida y quitando paradigmas. Otro trabajo muy interesante del PID y del Atlantic Council en el año 2030 sobre América Latina, y obviamente volvemos a hablar sobre el Millennium Project hacia el año 2030, un trabajo de escenarios sobre América Latina hacia el año 2030. En el orden colombiano, obviamente nosotros no podemos ignorar de que hay un plan de desarrollo de un presidente, de que había un plan que se llamaba Colombia Visión 2019 en el segundo centenario, aunque esté vencido, es una mirada que se hizo a largo plazo, otra mirada muy interesante que se hizo a largo plazo, a la par con la visión Antioquia y con el Planea 1997, fue el de Destino Colombia, una mirada hacia el nuevo siglo, que es muy curioso porque a veces decimos, bueno, esto no es, el horizonte era 2013 y quitamos el horizonte del 2013 y ponemos horizonte 2040 y los escenarios quedan tal cual, igualmente válidos. Hay otras miradas, como la de Exim de Colombia 9.000.3, como diría una Colombia con $9.000 de ingreso per cápita y 0.3 de índice Gini, el del Consejo Colombiano o Consejo Privado de Competitividad del año 2032, y otros muy interesantes como la misión de sabios de finales del siglo pasado, Colombia al filo de la oportunidad, y otros ejercicios. En el orden subregional en Antioquia, hemos tenido ejercicios de subregionales, NARE, Oriente, 5 ejercicios subregionales y 2 zonales. Además de un ejercicio muy interesante que se hizo sobre los sistemas urbano-rurales en Antioquia, y a nivel departamental es mucha la información que tenemos para nosotros hablar de Antioquia de largo plazo. Iniciamos con un trabajo que se hace por allá con la consejería de la Consejería de la Paz de Medellín, María de Mejía, los retos de Antioquia y todos los ejercicios que hace el doctor Pedro Juan y todo a la cabeza del departamento del planeación departamental y del plan estratégico de Antioquia, tanto en la parte geopolítica como estratégica, los trabajos que hace el plan estratégico de Antioquia en cuanto a las propuestas de modelos de desarrollo, escenarios, miradas, un atlas muy interesantes que hay allí también que se pueden mirar fácilmente y son muy importantes, con grandes aportes, y que para mucha gente, curiosamente, a mí me parece muy curioso que haya gente a estas alturas del siglo XXI que diga que ahí no hay cosas interesantes, porque se dicen de que Antioquia quiere ser justa y no es nada interesante. Hay muchísimas cosas más alrededor de Antioquia. Obviamente el plan de desarrollo del señor gobernador actual también entraría allí, como muchos otros. A nivel entre departamental y municipal y de ciudad-región,
hay muchos ejercicios, hay ejercicios como el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Urrá, que va básicamente desde el municipio de desde La Pintada hasta el municipio de Don Matías, y es la cuenca del río Burrá. Y esa cuenca del río Burrá, que son 12 municipios, incluyen no los 10 del valle en forma geopolítica, ordena los recursos naturales: aire, agua, tierra, suelo, cultivos y muchas cosas. Es muy importante. Así como el plan reciente, bueno, no tan reciente, lleva más de un año, el plan de ordenamiento agropecuario de Antioquia. Muchos otros muy interesantes, pero no quería referirme, sino entrar de lleno ya a lo que estamos hoy. ¿En qué estamos hoy? Pues básicamente entre el año 19 y 21 ha habido una serie de esfuerzos que venían dándose en el departamento en forma muy interesante. Esos esfuerzos son, claro que todos igualmente válidos, algunos descalifican a otros, otros se corresponden y otros se juntan. Es muy importante que se junten. El primero de ellos que yo quiero referirme se llama ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Es la convergencia de una serie de instituciones, organizaciones del orden cultural, del orden social y en los ámbitos educativos, y en algunos casos algunos colectivos. Con gran trabajo en el año 19, muy poco trabajo en el año 20, y en el año 21 estamos esperando que ha habido ya un par de reuniones, pero no los vemos todavía muy activos. El segundo que queríamos hablar es que entre el año 18 y 19, Pro Antioquia generó un esfuerzo con instituciones privadas, públicas, ONGs, centros educativos y mucha gente que convergió en un proyecto llamado Antioquia, Territorio Socialmente Sostenible, y que a finales del año 19 se conformó una visión hacia el año 2030. Esta visión hace converger la visión Antioquia 2020 con la visión, con los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces se propone una nueva visión. Ha sido realmente a finales del 19 y ahora bastante socializado y ha tenido esfuerzos importantes. Un tercero que me quería referir, y es algo que aunque ya terminó, queda bailando en la tarima, acerca de las propuestas que hace la misión de sabios del año 2019, propuestas para Colombia muy claras, muy lógicas, muy pertinentes y sobre todo muy inteligentes. La misión de sabios nos ha llamado a la atención a nosotros sobre muchísimos temas. Y por último, quería referirme, pues hay más para referirme, pero quería referirme a un ejercicio que hace el señor alcalde Federico Gutiérrez a finales del año 19, y se llama Medellín, la superciudad de Medellín, le llama Metrópolis, la supermetrópolis. Y es una mirada muy en contra, muy diferente a lo que se decía de que, como decía el doctor Fabio Echeverry, que Antioquia no deja de ver Antioquia. Pues este es un ejercicio donde se mira, Medellín no deja de ver Antioquia, perdón, se mira a Medellín como una super ciudad, proyectándose hacia cada una de las regiones y dándoles fuerza. Dado la inercia y dado la gran cantidad de cosas que se pueden hacer desde Medellín, esta es una postura muy interesante que nos ponen en este caso. Pero esto queremos coordinarlo para hablar que desde el año 2018 el Instituto de Estudios Urbanos y la Universidad de Antioquia, el Departamento de Antioquia y el IDEA empezaron un proyecto alrededor del año 2050, una mirada al año 2050, donde primero se construye una línea base. Este Instituto de Estudios Urbanos hace un documento muy importante, muy interesante, muy actual, que se llaman línea base para con diagnóstico, estrategias, infográficos y muchísima información alrededor de una línea base para Antioquia. A mitad del año 2019
Se conforma un grupo de trabajo de la mano del doctor Humberto Díez y con grandes compañeros como Pedro Juan Durán, Juan Plata y muchos otros que nos acompañaron en aquel entonces a trabajar sobre una mirada hacia el futuro de Antioquia y donde se pudieron obtener dos productos, un libro que está disponible, que es muy interesante, con muchas propuestas, con una convergencia de mucha información del pasado y del presente, que se llama Antioquia 2050, una ventana y una invitación a pensar en el futuro de Antioquia. Y segundo, una cumbre de visionarios a finales de noviembre del año 2019. Con esto entramos ya a la parte final del futuro. Ya hablamos lo que es hasta el presente, ahora hablamos de futuro. Para hablar de futuro dijimos necesitábamos mirar el pasado, necesitábamos mirar de dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos, qué nos viene pasando y si seguimos así, ¿para dónde vamos? Y entonces ese es nuestro primer escenario de futuro. El primer escenario de futuro, que quiero hablar es el menos probable, el que es menos probabilidad y posibilidad de que se dé, aunque tiene posibilidad de que se dé, y se llama el escenario tendencial, el escenario tal cual, y es que no pasa nada. Y seguimos en una inercia hacia el año 2025, 2030, 2040, 2045, 2050, y aquí no pasa nada, por lo menos en las cosas estructurales y por lo menos en las cosas que son básicas e importantes para el departamento. Entonces nos quedaría hablar de otros escenarios posibles. Para hablar de los escenarios posibles, entonces recurrimos a una metodología prospectiva que es de Schwartz, de Shoemaker, otros prospectivistas y Henao, donde se propone que teniendo dos fuerzas de futuro, dos grandes ejes, dos grandes drivers o manejadores, podemos armar cuatro escenarios. Entonces vamos a armar un primer eje donde decimos, bueno, el primer eje tiene que ver con lo que sea una posible visión de futuro. Y ahí hacemos una pequeña pausa, porque la pequeña pausa es decir, ¿cuál será la visión que podrá tener Antioquia luego de que Pro Antioquia dice, de que para dónde vamos dice, de que la gobernación dice, de que la alcaldía dice, de que mucha gente dice? Pues nosotros seguimos diciendo que la visión Antioquia siglo XXI es: Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Y esto puede ser a cualquier época, y esa era la visión y seguirá siendo la visión que empezó a ser formulada en los años 80 y que aún hoy tiene vigencia, como es decir, esta es la visión Antioquia siglo XXI. Entonces, si esas son la visión, pues ahí están las fuerzas. Entonces, una primera fuerza tendrá que ver con los desarrollos tecnológicos, con los desarrollos culturales, con los desarrollos políticos y con la forma como nosotros nos armonicemos con la naturaleza. Entonces, podremos decir que se convierte en un vector donde yo digo, hombre, vea, esto es muy fácil. El, el, Esto es muy fácil. Vamos a tener un cuadrante, vamos a tener un vector con alta singularidad, con alta pujanza tecnológica, con alta generación política, con alta sostenibilidad ambiental, o un vector con baja sostenibilidad ambiental, con baja sostenibilidad política y con baja desarrollo tecnológico. Y llamemos el eje de la singularidad. Tenemos que hacer un cambio, una ruptura. Entonces tendremos allí una fuerza, sería un eje donde tendríamos allí me acabo de encontrar por aquí una cosa que se llama pizarra, que no sé si puedo tener una fuerza. Ustedes están viendo este palito. ¿Cuál palito, Lucio? No, no están viendo ningún palito. Yo no. No, no se ve nada. Iba a hacer dibujo aquí con una cosa que llama uso pizarra, pero no tenemos tiempo. Yo quiero mejor entrar de lleno a los escenarios.
económico, social y emocional de la gente. Es decir, para que Antioquia sea justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Entonces, cuando tenemos una fuerza, cuando tenemos en una esquina de esas cuatro fuerzas, 20 minutos, qué cosa tan impresionante. Cuando tenemos esas dos fuerzas entrelazadas, tenemos cuatro sectores, cuatro escenarios, cuatro imágenes de futuro. Una primera imagen en donde todo mejora, lo político, lo económico, lo tecnológico, lo cultural, somos armónicos, sostenibles, somos lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿cómo se llama el escenario? La mejor esquina de América. ¿Cómo es la imagen de eso? Siendo un antioqueño transhumanista. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer ese antioqueño? Pues ese antioqueño es un ser prospectivo. Pero tenemos otro escenario totalmente opuesto, donde empeoramos totalmente lo político, en lo económico, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo social, en todos los aspectos, y eso se llama la peor esquina de América. Y la peor esquina de América es el término que vamos a hacer nosotros. Pues estamos en el infierno y estamos básicamente a punta de supervivencia. Escenario también posible hacia el año 2040, 2050, 2100. Ahora nos quedan un par de escenarios intermedios. Uno que es la esquina de nadie, donde hay un desarrollo tecnológico muy alto. Los políticos son muy tesos, muy fuertes, muy poderosos y ambientalmente más o menos manejamos las cosas. Pero económica y socialmente, educativa y culturalmente estamos muy mal. Entonces, eso se llama ex machine y básicamente la acción allí será ajustarnos, adaptarnos y tratar de seguir los algoritmos. Un cuarto escenario sería donde tenemos un desarrollo económico y social muy fuerte, pero básicamente en lo político, tecnológico y ambiental está muy mal. Pues básicamente hacemos una coevolución y tenemos la esquina de todos, pero básicamente tendremos que estar trabajando con actitudes proactivas. Estos cuatro escenarios implica que nosotros hacemos una mirada hacia 2041, que son los 500 años de Antioquia, una mirada hacia el año 2091, con los 150 años de Antioquia, de la fundación de Antioquia, una fundación, una mirada hacia el 2541, que son los 1000 años de Antioquia, y todo esto hay que trabajarlo. ¿Qué hay que trabajar para lograr una imagen de futuro? Y esto es muy importante y siempre lo diremos. El futuro no existe. El futuro hay que construirlo. Y para construirlo necesitamos desde hoy adquirir capacidades, crear compromisos, formular retos, generar propuestas y proyectos para poder lograr lo que queremos. Por eso, cuando decimos, ¿cuál será esa propuesta nuestra hacia el año 2041, con 500 años de Antioquia? Pues nosotros creemos al 2100. Y me dicen, 2100, estás loco. Pues la propuesta es índice Gini de punto in y de punto 1 son $20,000 de ingreso per cápita, 21 años de estudio promedio de escolaridad, 0 carbón y sobre todo una sociedad justa y equitativa. ¿Qué hacer para eso? Los proyectos hay que hacer, son muchos, y no hay que no hacer lo que todo el mundo hace. No, pues para eso esperemos hasta el año 2099, ahí empezamos. ¿Por qué? Porque así es el cortoplacismo nuestro. Pero solamente podremos lograr las cosas si empezamos desde ahora, a ser unos países equilibrados emocionalmente, racionalmente, críticos y abiertos a la comunicación y siendo unas personas que sean capaces de
construir futuro entre todos. Sí, me acaban de pasar aquí la papelito los 25 minutos, me dijeron que 25 minutos, muy juicioso, doctor Pedro Juan. Voy a parar aquí porque más bien quisiera que conversáramos. Pues doctor Lucio, como siempre muy documentado y muy ameno el recuento. Doctor Pedro, yo no lo veo, ustedes lo ven, ya, ahora sí. Yo no pienso, pero existo, Juanchito. Ahí estoy. Buenas tardes. Decía entonces que para hablar de futuro, obviamente hay que empezar por el principio, que es hablar de pasado, ¿cierto? Y uno cuando ve todos los acontecimientos que hoy nos acompañan, ruidosos la mayoría de las veces, deberíamos recordar alguna cosa, Lucio, a vos que te gustan como los paralelismos. Antioquia no nació ayer. Y Antioquia ha sobrevivido a muchas instancias y espacios históricos, sociales y políticos. Piensen en esto. Antioquia ha sobrevivido a la monarquía, a la colonia y a la república. Antioquia ha sabido transitar por diferentes vectores de direccionamiento económico. No me atrevo a hablar de modelo económico, doctor Juanchito. No, hemos sido mineros, hemos sido comerciantes, hemos sido intermediarios financieros, ahora queremos ser de servicios. Hemos sobrevivido a 63 guerras civiles del entorno, no al interior de Antioquia, del entorno. Y yo no sé si esto es lo más significativo, hemos sobrevivido a 114 presidentes. 114 presidentes es la historia del manejo del Ejecutivo en Colombia, sabiendo que algunos han estado más de un periodo, sobre todo en los 1800. Esto nos lleva a precisar el hecho de que Antioquia ha trabajado con algún norte, bien regular o mal fijado, ha sabido aglutinar a la gente, o ha habido gente que ha sido capaz de mandar, como Moni Velarde. Pero además ha habido una capacidad de superación con respecto a las dificultades. Algo que es importante recalcar, doctor Lucio, dentro de la historia del pasado, es que los ejercicios de mirar hacia el futuro en Antioquia usualmente han tenido un común denominador. Ha habido trabajo colectivo. Ha habido trabajo colectivo. Y esos constructos colectivos, de alguna manera, tienen mucha legitimidad. Donde lo que nos ha faltado de pronto es un poquito de experticia o de voluntad en los ejercicios de seguimiento a cómo vamos con respecto a esos vectores. Yo estoy absolutamente seguro que, aun cuando no somos justos 100% y somos muy inequitativos, hemos mejorado con respecto a hace 500 años, y hace 300 años, y hace 200 años, y hace 100 años. Pacífico está por mirar. Educada, tendríamos que precisar lo que entendemos por eso, pujante y en armonía con la naturaleza, que son los grandes retos que hoy tenemos. Ahora, lo importante es que la sociedad civil, a quien se ha invitado a participar, tome la iniciativa, tome las riendas, haga veeduría y le pida cuentas a los gobernantes de turno, que simplemente son eslabones en la cadena de poder dentro de la historiografía de Antioquia. Cuando tenemos una sociedad de ese tipo, las apuestas sí pueden ser un poco más agresivas, doctor Lucio. A mí no me asusta ni me llena de prevención el Nueva York 240. No, es que hay que pensar en grande, hay que pensar cómo es. Nosotros aquí estamos todavía discutiendo que si Antioquia 2030, 2040 o 2050. Las tres miradas son corticas. Alguien dirá que es muy largo. Es respetable, porque en eso no nos vamos a poner a discutir por cosas que no son. Pero lo importante es que sepamos que hay historia, que la has tratado muy bien, que tenemos hoy unas coyunturas que tenemos que superar a la mayor brevedad. No nos podemos seguir distrayendo en comillas litigios de carácter local. Yo quisiera traer a la memoria a una gran maestra
que a mí me ayudó a pulirme en muchas cosas. No soy muy salvaje gracias a ella y a los hermanos de las escuelas cristianas. Y hablo de la doctora Beatriz Restrepo, ¿cierto? La doctora Beatriz Restrepo sostenía dentro de esa madurez conceptual que ella tenía. Cuando la gente se dedica a echar cantaleta, es que no sabe qué es lo que quiere. Y estamos llenos de cantaletosos por todas partes en este momento histórico de Medellín y de Antioquia. En todas las reuniones todo el mundo echa cantaleta y todo el mundo está de acuerdo o en desacuerdo y habla a favor de uno y otro. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bienaventurado el recuerdo de la doctora Beatriz. El que sabe, sabe. Es proporcional la relación entre la cantaleta y la pérdida de rumbo. Y es como la invitación que quiero hacer para que a futuro sigamos construyendo. Yo también paro ahí para oír al doctor Juan y después seguir conversando con Lucio. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. No, y muchas gracias a Natalia, a Meli, por todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, doctor Lucio, por su introducción al conversatorio. A ver, yo voy a ser un poquito ligero para centrar la discusión en un tema, y es, hombre, uno puede, estos temas uno los puede dividir en tres cosas, digamos. Están quienes proyectan el futuro, están quienes hacen el futuro y están quienes documentan el futuro, ¿cierto? Entonces, los que documentan el futuro es documentar lo que ya pasó. Esos son los historiadores, ¿cierto? Los que proyectan el futuro, que lo hacen bajo diferentes metodologías, etcétera, pues son los prospectivistas, ¿cierto? Resulta que los prospectivistas tienen un problema, y es que el futuro depende de muchas variables, la mayoría de ellas que son variables sociales, aleatorias, es decir, variables que uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Y mucho menos cuando estamos dependiendo de las decisiones de personas y cuando sabemos que las personas no actúan de manera racional. No hay un algoritmo que pueda predecir cómo va a actuar una persona hoy o mañana. Y entonces el conjunto de personas son las que hacen el futuro. Entonces, para proyectar el futuro, los prospectivistas tienen mucho problema, porque, pues, ¿cómo plantean eso? Entonces, para no equivocarse, generan algunas metodologías, como por ejemplo las que dice el doctor Lucio, plantean escenarios, ¿cierto? Y los escenarios, y entonces dicen, plantean dos escenarios muy extremos y dicen, el futuro va a estar entre cualquier lado de esos dos escenarios extremos, ¿cierto? Porque es muy difícil planear el futuro, ¿cierto? Pero yo me quiero centrar en el tercer tema, y es quiénes hacen el futuro. ¿Quiénes hacen el futuro? Porque la planeación está dentro, no es un ejercicio de proyectar el futuro, no. La planeación está dentro del ejercicio de hacer el futuro, no de proyectarlo. Usted planea es para ejecutar algo, para llevar algo a cabo, para que se haga algo realidad, ¿cierto? Y entonces la planeación hace parte de ese tercer escenario, que es ni documentar lo que ya pasó, ni proyectar lo que va a pasar, sino que la planeación es un ejercicio previo a hacer que las cosas pasen. Y entonces algunas personas de las que planean miran el pasado, y eso está bien, y lo documentan, y dicen, bueno, el ejercicio de planeación es hacer tres cosas, ¿cierto? Es decir, ¿a dónde quiero llegar?
qué es lo que quiero tener, luego digo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero tener, luego digo, listo, ¿a dónde estoy hoy? Sí, con respecto a lo que quiero tener, y entonces la planeación es cómo lleno el bache entre lo que yo quiero ser y lo que soy. Y entonces manos a la obra. Y esa es la planeación, ¿cierto? Entonces, la planeación tiene algo de prospectiva, sí. Tiene algo de historia, sí. Pero no se puede confundir la planeación con historia, ni la planeación con prospectiva. La planeación, ni tampoco la planeación como un ejercicio documental. La planeación está hecha para hacer el futuro, para hacer el futuro. Y entonces, en ese sentido, es que a mí me parece que nosotros tenemos un problema muy grande en Antioquia, un problema que empezó a crecer más o menos desde los años 80 y que yo quiero poner aquí en relevancia. Y es que en Antioquia se tomó la decisión de que el Estado iba a ser cada vez más irrelevante, o mejor dicho, cada vez menos relevante. Y entonces en ese sentido se empezó a educar a la gente, empezaron a reestructurar las universidades, etcétera, etcétera, en función, por ejemplo, del sector privado. Entonces, las universidades sirven para crearle empleados al sector privado, ¿cierto? O para hacer cosas en las empresas. Ya no para planear el futuro de todos, ya no para el Estado. Y eso no fue una decisión solamente de Antioquia, eso fue una decisión global. Es decir, hubo un momento en la historia del mundo en donde de una manera, digamos, pensada, estructurada, donde existen documentos y eso impulsado por entidades como el Banco Mundial, etcétera, etcétera, se dijo, no, es que qué pena con ustedes. Lo que importa aquí es el sector privado. El Estado hay que minimizarlo, hay que quitarle relevancia. Y entonces empezaron las empresas a planear su futuro en un contexto en donde en ese momento estábamos en la era del diamante de Porter, ¿cierto? Porter ya dijo que se había equivocado, ya hizo el acto de contrición, el profesor Porter en Harvard ya dijo que no se trataba de la competitividad y el modelo de diamante, sino que ya se trataba del valor compartido, que ya no había que pensar solamente en el valor económico, sino también en el triple resultado del valor económico, social y ambiental. Y bueno, y ahorita está en boga volver al pasado, de pensar de que las empresas no están solas y no están solamente para extraer y tener utilidades y valor agregado, medido valor agregado como el valor económico, sino que ya están volviendo en ese momento más discursivamente que en realidad digamos, a pensar en otras cosas, pero el contexto en el que se da ese cambio, en donde empieza a ser irrelevante el Estado y donde empieza a ser más relevante la empresa privada, se da en un contexto en donde la ideología en las empresas era crear valor agregado económico únicamente. Y para eso eran las empresas, para crear valor económico únicamente, en ese momento. Y por supuesto, el valor económico a ultranza lo que genera son unas crisis sociales muy tremendas. Y eso aunado a un sector, primero económico, pero luego más financiero que otra cosa, muy poderoso. Y a un Estado cada vez más debilitado desde la educación, desde las universidades, desde la sociedad que le empezó a quitar la sociedad le empezó a tener como pereza la política, el Estado, a esas cosas. Entonces, hoy tenemos que quién planea y quién ejecuta lo de todos. Empezamos a quedarnos sin liderazgos y empezamos a quedarnos sin grandes hechos, sin grandes cosas que mostrar.
Nosotros aspiramos hoy a tener el ferrocarril de Antioquia. Aspiramos tener lo que teníamos hace décadas. Aspiramos a otra vez a tener navegabilidad por el río Magdalena, lo que tienen todos los países desarrollados, y nosotros apenas aspirando a eso, sabiendo que ya lo teníamos. Nosotros hacíamos antes obras de infraestructura, digamos, con menos tecnología, con menos conocimiento, y en términos comparados con respecto a las tecnologías que teníamos, a las maquinarias que teníamos, con respecto a eso, son obras muchísimo más grandes de lo que hacemos hoy. Pensábamos muchísimo más en grande de lo que pensamos hoy. Y cuando uno va a ver, hay una crisis de liderazgo, sobre todo en las cosas públicas, en las cosas de todos, en la planeación, pero sobre todo en la ejecución de las cosas públicas, que es evidente. Es evidente que no tenemos una clase gobernante en el Estado que sea educada para eso, que sea rigurosa en esos temas. Entonces, y eso, pues, entonces la consecuencia es precisamente que no solamente en la planeación, sino sobre todo en la ejecución, ejecutamos chiquito porque planeamos chiquito, porque pensamos en chiquito. Entonces ahí yo creo que nosotros sí deberíamos hacer como una especie de así como lo ha hecho Porter, una especie de acto de contrición, de mea culpa, y empezar a decir, venga hombre, no nos digamos mentiras, lo público es importante para todos. Y desde lo público, desde la fortaleza de lo público, es que se derivan muchas rentabilidades de todo tipo, privadas, sociales, ambientales. Entonces es importante fortalecer lo público. Porque estábamos en una era en donde a punta de propaganda nos dijimos un montón de mentiras y creíamos que diciéndonos mentiras entonces íbamos a salir adelante. Entonces no, vamos a tener la gente que hace política en Antioquia, entonces no son políticos, ¿cierto? Vamos a tener políticos que no hacen política, y todo el mundo se creyó ese cuento. Gente que hace política y no son políticos. Empresarios que no tienen intereses económicos, ¿cierto? Entonces no, yo soy empresario, pero yo no tengo que ver yo no tengo ningún interés en el Estado, ni en las empresas del Estado, ni en las contrataciones del Estado. Y creyeron que todo el mundo iba a creer ese cuento para toda la vida. Organizaciones sociales, no, venga, sincerémonos. A nosotros sí nos interesa el Estado, es decir, a una empresa privada, si yo soy empresario, a mí me interesa la contratación pública, pues claro, ya sincerémonos. Si yo soy político, si yo hago política es porque soy un político, no diga que no es político, es un político, y no está mal ser político. Si yo soy sociedad civil, entonces me interesa lo que le interesa a la sociedad civil, y a tener réditos por el lado de la sociedad civil. Entonces, venga, sincerémonos, dejémonos de echarnos cuentos, y venga, entre todos, digamos, hombre, ¿qué hacemos con el Estado? Estamos en una crisis de gobernabilidad increíble. Es que nosotros, es que estamos en unas crisis muy, muy tremendas porque uno no ve, mejor dicho, ha venido disminuyendo la calidad de nuestros dirigentes públicos, y está muy bien que aumente la calidad de los dirigentes privados, pero es que eso tiene que estar balanceado por el bien de todos. Entonces es un poco como cada loro en su estaca, pero tengamos buenos loros, porque si no, no vamos a tener un futuro mejor, ¿cierto? Es como un poco lo que yo tenía por aportar.
doctor Pedro Juan y doctor Lucio. Doctor Pedro Juan está en mute. Doctor Lucio, tu retroalimentación. Bueno, muchas gracias. Pues obviamente los comentarios y las observaciones y narrativas que ustedes dos hacen pues a lo que hemos hablado tienen toda la validez que queda ahí. Dos aspectos. Se está escuchando raro, se está escuchando como con aló. una... Aló, ahí. Ahí sí. Ahí ya. Bueno, lo primero es el que hemos sobrevivido a muchas cosas, estamos sobreviviendo a muchas cosas, y ahí va un primer elemento, lo que dice Juan Pablo, y es nosotros, mejor dicho, Antioquia ha sido la documentadora, la proyectadora y la ejecutora de su propio presente, pasado y futuro. Es muy común escuchar gente que dice, no, mire la sociedad que nos dejaron, ¿no? Mire lo que están haciendo, no, eso lo estamos haciendo entre todos. Todos y cada uno de nosotros es responsable del presente que tenemos y de su aporte a ese presente en forma tácita, explícita, pasiva, activa, con poder, sin poder, pero que tiene su aporte, Primero que todo, esto no es de unos pocos. Lo segundo que yo quería hablar acerca de los que proyectan, que Juan Pablo los llama los prospectivistas, y es que una pequeña claridad. Existen los estudios de futuro y al interior de los estudios de futuro está la proyectiva, la planeación, la perspectiva, la investigación de futuro, la gestión de riesgos, gestión de futuros y muchas otras disciplinas que trabajan con objeto el futuro, objeto que no existe. Primero que todo, objeto que no existe, futuro no existe, por lo tanto es una serie de disciplinas, en ningún momento ciencia. Ante esto, la perspectiva que se le han dado muchas veces poderes infrahumanos y superhumanos, solamente es una mirada investigadora, crítica, y es una mirada que se basa de acuerdo a su prefijo, su afijo que lleva inmerso. La perspectiva lleva un afijo inmerso que se llama la expectiva, y la expectiva es una mirada reflexiva con intencionalidad de actuar, no más. Y entonces yo hago retrospectivas y miro hacia atrás, hacia el pasado, miro por el retrovisor, ¿sí? Miro retrospectivamente y miro hacia atrás. También hay otras miradas como la introspectiva y miro hacia adentro. Hay otras miradas que son la perspectiva y miro desde diferentes puntos de vista, el punto de vista económico, el punto de vista social, político, tecnológico y diferentes puntos de vista basados en evidencia, esas tres miradas. Pero hay otras miradas también muy importantes, miradas que son... ¿Aló? Sí, así. Sí, bueno. Muchas gracias. Entonces, hablamos de las expectativas, la retrospectiva, la introspectiva y las perspectivas, pero también hay otras. Hay unas miradas asignadoras, que son las respectivas. Hay unas miradas rechazadoras, que es la despectiva. Y hay un tipo hay una palabra que no existe, pero que me parece a mí maravillosa, que es la aspectiva, que es la darle aspectos a esa mirada, aspectarla. Aspectar las cosas es muy importante. Y con base en todas esas perspectivas se hacen propuestas, se hacen proyectos, se hacen promesas, se promueve, se promociona, se hace prospectiva. Es decir, para eso es la prospectiva, es para invitación. Hay algo muy importante y es esa
incapacidad que hemos tenido nosotros o miedo que hemos tenido nosotros al futuro. El miedo al futuro es típico. Yo me acuerdo del doctor Humberto Díez diciéndome, ¿por qué será que todos los políticos le tienen pavor a la palabra futuro? Y eso no quiere decir que todos nuestros dirigentes políticos no han hecho planes. Hacen todos planes. No quiere decir que no ha habido grandes planes a nivel gubernamental, pero creemos que encontramos planes. Y hay otra pequeña claridad, Juan Pablo. Una planeación es una sucesión de etapas para actuar. La planeación no hace, es una propuesta. La planeación es un plano, viene de la palabra plano, planear. Y la planeación es una sucesión de etapas para actuar. Y es una propuesta que se hace a la gente. Solamente la acción es la que hace, es la que construye futuro. Por lo tanto, quería hacer claridad sobre esto, pero hay un punto que está bailando mucho sobre hoy en día, sobre todo hoy en día, que es que Antioquia la planaron los privados. Mire, en esta he mostrado toda la planeación de Antioquia prácticamente y únicamente oficial. Porque yo no me referí a los 14 planes que hizo ProAntioquia con el grupo Nutresa, con el grupo Argos y con el grupo Suramericana de grupos de trabajos hacia el año 2035. Pero ahí es el punto, y es que sea prospectiva, sea planeación, haga lo que sea de investigación de futuro, llega hasta ese momento de hacer imágenes de futuro, decir qué hay que hacer, y viene la parte más importante, y es la acción, y es cuál es su reto, cuáles son sus compromisos, cuáles son las capacidades construidas para hacerlas. Y hay un punto que se me olvidaba, y es muy clave, que muchas veces lo vemos muy fuerte en el sector privado y muy débil en el sector público, y es una capacidad directiva de lograr los objetivos. Doctor Juan Pablo. En eso es muy importante, Lucio, rescatar ese aporte metodológico tuyo cuando construíamos la Visión Antioquia 2050, cuando hablábamos del concepto de las problemáticas antioqueñas marcadoras de futuro alrededor de las dimensiones de retos. Acuérdate de los retos territoriales, de los retos económicos, de los retos sociales, de los retos culturales, doctor Juan Pablo, con todas nuestras discusiones, los retos políticos, los retos sociotécnicos y otros. Pero digamos que con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, media docena es suficiente para uno tener para trabajar los próximos 300 años. De pronto, Juanchito, que quiere meter la cucharada, ambientar esto para que Lucio nos explique un poco ese concepto de reto, de dónde salió. Sí, doctor Pedro Juan, lo que pasa es que sí, nosotros, digamos, en Antioquia 2050 hicimos un ejercicio, ahorita que usted lo menciona, de megatendencias. Y yo creo que es un ejercicio importante porque nos plantea, porque digamos que nos plantea diferentes retos, es decir, las megatendencias, lo que son tendencias que son globales y que uno no puede escapar a ellas. Entonces uno tendría que pensar, bueno, y entonces ¿cuál es el impacto de esas megatendencias? Menciono dos, y si quieren lo seguimos hablando, podemos si quieren, conversar sobre los cinco, no me acuerdo cómo los llamó el doctor, bueno, no me acuerdo cómo lo llamaron, pero son como 5 áreas de trabajo. La primera era la sociodemográfica. Y entonces decía, digamos, uno puede hablar de la sociodemográfica de varias cosas, pero menciono dos cosas dentro de ese tema sociodemográfico que son bastante interesantes. La primera es un mundo cada vez más urbano. Cuando la gente habla de que la megatendencia es un mundo cada vez más urbano, la gente tiende a imaginarse a Nueva York.
Es decir, ciudades cada vez más compactas y más hacia arriba. Y resulta que esa no es la megatendencia. La megatendencia de un mundo cada vez más urbano es precisamente lo contrario. Es que cada vez va a haber más gente viviendo en ciudades que en el campo. Y a su vez tiene que ver con que esas ciudades ya no son las grandes metrópolis, sino que son cada vez ciudades más intermedias, más espaciadas. ¿Y por qué se habla de eso? Porque resulta que la economía ya no depende de la fábrica. Y como ya no depende de la fábrica, las personas ya no tienen que estar alrededor de la fábrica para poder conseguir su sustento. Las ciudades, digamos, más compactas, tienen una lógica de la fábrica. Hoy con el mundo tecnológico, en donde los trabajos repetitivos tienden a automatizarse, la megatendencia es que las personas vivan en unas ciudades que más o menos tienen todos los servicios alrededor, pero que no necesariamente son tan compactas, ¿cierto? Y que la gente pues trabaja cada vez en unos sectores digamos, más transversalizados por la tecnología. Entonces, por eso es que es importante el Internet, el trabajo distributivo, etcétera, etcétera. Esa megatendencia que tiene que ver con Antioquia, pues tiene que ver mucho. Por ejemplo, nosotros hemos trazado a través de las inversiones en infraestructura de movilidad, en infraestructura vial que tenemos, hemos trazado unos ejes de desarrollo. Y esos ejes de desarrollo recogen 4 de las 9 subregiones de Antioquia. ¿Cuáles son esos ejes de desarrollo? Y casi que se unen a través de vías y de túneles. Vías y túneles, doctor Lucio, que hay que planear para poder hacerlas. Es decir, la planeación desde el punto de vista de, digamos, mucha gente habla de planeación y imaginen mismo la planeación urbana. La planeación hace parte del hacer, ¿cierto? Entonces, esas planeaciones de esas vías que de hecho se ejecutan y esos túneles recogen el oriente, hoy conectado con el túnel de Oriente, hacia el Valle de Aburrá, esa es la segunda subregión. Con esa subregión del Valle de Aburrá tenemos entonces el túnel de Occidente hacia digamos, la otra subregión importante, que es el Occidente, y a través del túnel del Toyo la conectamos con Urabá, que es la otra subregión. Ahí están las 4. Entonces, y en Urabá tenemos otras grandes infraestructuras que son los puertos que se quieren hacer, ¿cierto? Para no solamente tener el puerto que tenemos allí, ¿cierto? Entonces son 4 subregiones que de alguna manera se convierten como en van constituyendo unos ejes de desarrollo para Antioquia, ¿cierto? ¿Qué es lo que a uno le preocupa? A uno le preocupa que Antioquia se quede por fuera del futuro. ¿En qué sentido? En el sentido en que si esa infraestructura, si esas inversiones en infraestructura de vías no están acompañadas en infraestructura, por ejemplo, tecnológica, de internet de banda ancha, de internet de buena capacidad, si no están acompañadas de procesos de transformación tecnológica en las empresas, si no están acompañadas de mejores capacidades para las personas, mejores y nuevas capacidades para las personas, pues entonces todo el mundo va a cambiar y nosotros cada vez nos vamos a demorar más en esa megatendencia. Eso no es solo vías. También hay que planear y hacer las otras cosas, ¿cierto? El otro tema de la megatendencia sociodemográfica es la pirámide poblacional. Lo que nosotros hablábamos de la pirámide poblacional es que cada vez, digamos, las personas tienden a tener menos hijos y por lo tanto, pues ya no es una pirámide, ya se va volviendo una cosa como con unas formas más o menos raras. Y eso plantea una crisis en el sistema de pensiones, ¿cierto? Resulta que el sistema de pensiones es una discusión bastante interesante porque en el mundo de la fábrica, es decir, en el pasado, en el mundo que estamos pasando, pues los trabajadores desde 1800, ¿cierto? 1700
1980 en adelante, los trabajadores habían conseguido unas cosas muy importantes en términos de derechos laborales. Recuerden que cuando Marx escribe El Capital, pues estaba en una realidad muy diferente de la fábrica a la que es ahora. Es decir, había muchas personas que se morían trabajando, no había seguridad social de nada, niños trabajando en las fábricas, es decir, eran unas condiciones, era prácticamente una nueva forma de esclavismo. Hoy no es así, ¿cierto? Y eso tampoco lo proyectó Marx. Hoy hay unos sistemas de seguridad social que son digamos, efecto de todas esas luchas de los trabajadores por tener unos horarios laborales, por tener, digamos, derecho a unas pensiones, etcétera, etcétera, que hoy, pues, que pertenecen a ese mundo de la fábrica. ¿Qué es lo que pasa hoy con la pirámide poblacional y con la realidad de hoy? Que es que ya hoy muchas de esos logros de los trabajadores en términos de seguridad social, de horarios laborales, etcétera, etcétera, la tecnología lo que está diciendo es, ya eso está mandado a recoger. Es decir, y ahí yo creo que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, todas las instituciones que están queriendo hacer reformas pensionales de pañitos de aguas tibias, a mí me parece que están desubicadas. Es que el problema no es solamente la pirámide poblacional, el problema es que el trabajo está cambiando. El problema es que usted ya trabaja a cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo. El problema es que la productividad ya no se mide por las horas que usted esté sentado en una oficina, sino de los logros que usted tiene. Y hay formas de hacer seguimiento a sus logros desde su casa. Es decir, hay forma de que un empleador sepa si la persona está trabajando o no, si está metido en la nube o no, cuándo llegó un documento y cuándo se salió de él. Entonces, ¿dónde quedan los horarios laborales? ¿Dónde queda la seguridad social cuando todo el sistema de seguridad social está planteado desde unos trabajos que son unos trabajos muy fijos, de años, que son trabajos, digamos, con unos contratos muy específicos, cuando hoy cada vez más los contratos son por hora o labor, cada vez los contratos son por logros, hay unas maneras de conseguir ingresos totalmente diferentes. Entonces, ese tema de los sistemas de seguridad social, de las remuneraciones, etcétera, hay que volverlas a repensar. No es una pequeña reestructuración, ¿cierto? Entonces, y ahí yo creo que nosotros pues también estamos atrasados. Hablamos de reformas pensionales que son muy relevantes para las personas que todavía aspiran a pensionarse, pero que en el futuro tienden a ser menos relevantes para la población en general, que ya no aspira a pensionarse. Entonces, esas personas, ¿qué va a pasar cuando no sean productivas? ¿Qué estamos pensando nosotros desde los estados para generar unos sistemas diferentes de ahorro que igualmente sean obligatorios y que no dependan de esos contratos laborales que ya no existen o que son cada vez más escasos, ¿cierto? Entonces, digamos que ejemplifico los retos en ese sentido, doctor Pedro Juan, para poner su pregunta. ¿Qué es un reto? Un reto es algo que, dadas las megatendencias, nos está diciendo, venga, que aquí tenemos que cambiar algo. Venga, que aquí hay algo que no va a funcionar bien. En el ejemplo que acabo de poner, el reto, por ejemplo, en las ciudades intermedias sin infraestructura tecnológica y el reto de los sistemas pensionales, por ejemplo. Doctor Lucio y doctor Pedro Juan. Doctor Lucio. Sí, es muy amplio el tema. Sí decimos en perspectiva que hay que armar escenarios. Creo que la forma más profesional y la forma más racional y la forma más pertinente de hablar de futuro.
Yo he participado en estos últimos años en cientos de webinarios, seminarios, conferencias, etcétera, con gente muy importante. Ayer estuvimos de la Universidad del Rosario con Mariana Mazzucato y antier estuvimos con un premio Nobel y etcétera, 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 y personas diciendo qué va a pasar, ¿sí? Pero resulta que Sócrates dijo hace 2400 años una frase que cuando la decimos, la gente nos trata de, yo no sé qué, pero se ríen. Es más, dicen, no, sí, es que es muy fácil, que va a mejorar, que va a empeorar o que va a quedar igual. Es que es la forma más profesional que hay. Cuando yo les digo con toda seguridad, en el año 2050 podemos tener una súper Antioquia, o podemos tener una porquería de Antioquia, o podemos tener una más o menos, con unas fallas en unas cosas y con unas otras cosas muy solucionadas, u otra en donde esas cosas que solucionábamos ahí se ponen a fallar y las otras se solucionan, u otra Antioquia donde las cosas siguen tal cual. Y es más, se encuentra uno todos los días diciendo a la gente, no, eso es, no estás diciendo nada. Yo le voy a decir que el 1 de febrero del año 2045 ya hemos entrado en la singularidad tecnológica, entonces el hombre habrá superado la biología y entonces ya tendríamos sangre sintética y entraremos en el mundo donde los nietos le van a decir a los abuelos, usted de esa época donde hacían esa porquería de pasarse la sangre del uno al otro, etcétera, 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 gente determinista. Y eso sí que es un pecado del siglo XIX y del siglo XVIII. Y es el poder político de determinar qué va a pasar. Van a decir, van diciendo, sí, no, con toda seguridad, lo que hay que hacer es esto. No sé, ¿qué va a pasar con hay 3 escenarios muy claros alrededor del futuro del trabajo. Yo conozco los escenarios de McKinsey, los escenarios de la Fundación Adenauer, los escenarios de Arthur de Little, los escenarios del Millennium Project alrededor del trabajo. Y hay algunos que dicen con toda seguridad en el año 2064 habrá más de 2.500 millones de desempleados. Yo digo, ¿cómo harán para saber si faltan 43 años para que llegue ese año? Es que puede que estemos en full empleo, puede que estemos 6.000 de los 10.000 desempleados. No sé qué va a pasar, pero si nosotros tenemos ahí estos 4, vamos a planear y vamos a estar observando y vamos a decir qué son las capacidades que necesitamos, cuáles son las capacidades que requerimos y qué retos nos ponemos. Y ahí vamos a hablar de la palabra retos. El reto es una cosa muy interesante que los paisas tenemos muy involucrados porque decían cuando yo estaba chiquito que un bobo cariado mata a la mamá, ¿sí? Y esto es un gran reto. Cuando una sociedad trabaja por retos, se pone unos objetivos, los persigue y los logra, hace maravillas, construye futuro. En Antioquia 2050 partimos de una metodología que era la metodología del cubo. 8 miradas, una tecnológica, otra económica, otra social, otra política, otra técnico-económica, técnico-social, una cultural y otra ambiental. A partir de allí miramos megatendencias. Juan Pablo acaba de hablar de algunas megatendencias que obviamente habrá que tener en cuenta y tiene toda la razón cuando se refiere al Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá, mejor dicho, el Banco Mundial y la ONU dicen que en el año 2050 el 75% de la población va a vivir en ciudades. Y en el censo del año 2018, el 64% de la población de Antioquia vivía en el Valle de Aburrá. Y el 81% de la población de Antioquia vive en cabeceras municipales. O sea, nosotros ya a rato llegamos a la que creen que va a ser una megatendencia hacia el 2050. ¿Qué pasa? Que tenemos que saber, y muy bien, Juan Pablo, por ahí es, tenemos que decir qué es lo que tenemos que hacer para nosotros proveer de recursos a poblaciones cada vez más urbanas, poblaciones cada vez más viejas, con mundos cada vez más inequitativos, con muchísimas situaciones
con un mundo cada vez más disperso de la ciencia y la tecnología y cada vez más metidos en la ciencia y la tecnología. Entonces, con esas megatendencias y unos retos que pusimos, hicimos unos escenarios. Y esos escenarios dijimos, vamos a hablar de futuro. Nosotros no somos capaces de hacer ni proyectiva, ni inventiva, ni aspirativa, ni nada. Nosotros solamente podemos abrir una ventana al futuro e invitar a pensar en el futuro de Antioquia, porque esto es una cosa que tenemos que dar entre todos y hay que converger. Y se habló del sello del futuro. El sello del futuro es una cosa muy interesante, viene desde una metodología del Centro de Pensamiento Postnormal y la Universidad de Manoa en Hawái y en Barcelona, Jordi Serra y otros, John Sweeney. Y habla de unos animales que ahora están muy de moda, pero que nosotros en el grupo de Antioquia 50 lo convertimos a dos animales. Un primer animal que es la burra verdiblanca. Y esa burra verdiblanca es el presente extendido o el presente sorprendido o el pasado sorprendido. Y es aquellas cosas que son evidentes. Casi todo el mundo minimiza, que son de mediana probabilidad a alta probabilidad de ocurrencia, que son de alto impacto, que cuando sucede todo el mundo hace una palabra que es muy paisa, que se llama achaca, es decir, se la achaca a alguien y dicen que eso es un evento impensado o inclusive dicen que es un cisne negro, pero era evidente, o algunos otros dicen que fue que les metieron un elefante a Palacio. Esos son eventos, es el pasado prolongado, es el pasado prolongado, ya era esperado y nosotros no podemos en ningún momento llegar a sorprendernos si hay una situación de caos social en una sociedad que tiene esta estructura y este comportamiento social, de caos ambiental en una población que trata así el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también existe otro animal y lo llamamos el perro verde y blanco que se tragó la montaña. Y ese perro verde y blanco tiene que ver con el futuro sorprendido. Y hay cosas que nos sorprende el futuro, hay cosas que jamás se dicen. Nos decían los que hicieron la respuesta al modelo mundial de futuro, el modelo Bariloche, nos decían, todo lo pudimos predecir, todo fue matemáticamente proyectado, pero nadie se imaginó en 1970 que en el año 2000 habría Internet. Nadie se lo pudo imaginar. Entonces lo llamaban perro verde y blanco, algunos lo llaman medusa negra, y entonces esto es básicamente eventos que no son normales, eventos de altísima impacto, que son de muy baja probabilidad de ocurrencia y que realmente vienen de cambios, son eventos postnormales, vienen de cambios, de situaciones normales que interrumpen los sistemas o crean un caos, creando nuevos sistemas normales o anormales, pero que son cambios. Otros los quieren llamar disrupciones, otros lo quieren llamar de muchas formas, pero básicamente lo llamamos así. ¿Para qué? Para llamar la atención. Antioquia tiene retos grandísimos, pero el primer reto que necesitamos nosotros es juntarnos, y necesitamos juntarnos a hablar, y necesitamos no de que cada administración quiera hacer algo nuevo y otra vez volver de cero, y otra vez vendrá otra administración con un nuevo plan, y después otro gobernante con un nuevo plan, y así seguiremos por seculorum haciendo lo mismo y más de lo mismo. Escuchándolos a ustedes, recuerdo el foro de Davos, que uno de sus documentos principales que todos esperan con ansia, sobre todo los grandes brokers de compañías de seguro, es el mapa de riesgos. Se supone que en Davos están los que están, ¿cierto? El G8 más 2 invitados, más 2 señores muy especiales, y ahí se habla de todo, ¿no? Obviamente hay que entender que el factor de planeación,
de planeación estratégica o aún de prospectiva, doctor Lucio, está influenciado por intereses, sobre todo en lo macro. Y esos intereses, pues muchas veces pueden llevar a distorsionar cuál es el producto y aún cuál es el método para obtener el producto. Si uno ve el mapa de riesgos de Davos para el año 2020, que salió en febrero del 2020, no se menciona la pandemia, a pesar que ya había síntomas en Asia desde noviembre. ¿Sería que no se dieron cuenta? ¿Sería una omisión inconsciente o sería una omisión consciente? Por eso ahí también hay que meterle algo de análisis frío al asunto. Cuando estábamos trabajando en la construcción de esos escenarios y en nuestras discusiones, rescataste, ¿recuerdas, Lucio, el cuadrado Vica? Porque ese cada vez se vuelve más complicado uno atreverse a mirar para adelante, sobre todo en el mundo que nos tocó, aunque todos los años, todas las épocas, todos los personajes han vivido sus complejidades. Pero es que ahora se nos muestra y se nos juntan simultáneamente una volatilidad enorme, los acontecimientos son espasmódicos y eso es vertiginoso. Pues ya se acabó abril. ¿Y cada vez cuánto lo empezamos? Pues primer cuatrimestre del año. Feliz año antes de que nos coja la aurora, porque es que eso no da traspiés. El alto nivel de incertidumbre lo estamos viviendo en grande y en pequeño, aún con el proceso de vacunación ahora. ¿Será que eso sí sirve? ¿Será que eso no sirve? ¿Será que necesitamos 3 dosis en vez de 2? Todas esas cosas que se nos vienen por delante. Y estamos amarrando la reactivación económica a la construcción de un módulo, de un volumen, de un rebaño que más o menos pueda contener la avalancha. Y al ritmo que vamos, pues no vamos a poder evacuar eso este resto de año, hombre, por Dios. Ojalá este aliciente que hacen o esta autorización que hacen de que el sector privado se meta en el proceso con orden, pues, y obviamente siguiendo el instructivo nacional funcione. Lo otro es la gran complejidad. La gran complejidad. Es que hay muchos problemas revueltos, Juanchitos. Hay muchos problemas. El problema es social, es político, es económico, es ambiental, y resulta que es que todos están imbricados con todos. Y asimismo, la ambigüedad. Qué poca información tenemos, pero qué gran cantidad de información tenemos. Qué gran cantidad de información tenemos. Yo quisiera simplemente rescatar algo que mencionaba el doctor Humberto Díez hace 8 días cuando hablaba o reflexionaba sobre la educación y cuando hablaba de Orwell y de Huxley, en términos de que el uno le tenía miedo a la opresión y el otro le tenía miedo era que la gente disfrutara de la opresión, ¿cierto? O sea que ahí el aspecto humano empieza a ser fundamental y en el aspecto humano pues hay que tener en cuenta las condiciones, las calidades, las características. Juanchito hablaba ahora de lo sociodemográfico, ¿listo? Pero como también tú decías, en algún momento estamos todos en medio de una tormenta, igual para todos, pero en barcos distintos, ¿no? Y ahí la cosa entonces hace que las perspectivas de futuro sean un poco complejas. Yo quisiera, si Natalia nos puede ayudar, que le abriéramos paso a unas preguntas que ella ha canalizado a través del chat para que de pronto Lucio nos dé luces con respecto a esas inquietudes y obviamente si Juan y yo podemos ayudar en alguna cosa, pues bienvenido sea. Por favor, Nati. Claro que sí, señor Pedro. Bueno, la primera pregunta, tenemos 4 preguntas. La primera pregunta nos la hacen a través de Facebook, la hace Luis Gómez y dice: es interesante la retrospectiva y el presente para analizar los posibles escenarios del futuro. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo ve usted el pensarnos Medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación? Esta pregunta va para el doctor Lucio. Bien, Luis, muy interesante la pregunta. Realmente, dentro de la legislación colombiana tenemos varias figuras de
asociatividad política. Nosotros somos área metropolitana. Tenemos la posibilidad también de ser un distrito especial, que hay una propuesta de que sea en ciencia, tecnología e innovación, y es hacer un énfasis en ese distrito especial. Los ejemplos están en los distritos especiales de Santa Marta y el distrito especial de Buenaventura. El de Bogotá es otro aspecto por ser ciudad capital. Las propuestas son para eso, ¿sí? Es decir, lo importante no es que seamos o no seamos distrito especial. Lo importante es de que trabajemos alrededor de un distrito especial en ciencia, tecnología e innovación ahora, dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30, en función de tener grandes ventajas. Porque a la vez que están tratando de ser que seamos un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, se está tratando también de trabajar de que en el Valle de Aburrá sea anexado a Magá y otros municipios cercanos, de que se junten algunas o que se puedan juntar las áreas metropolitanas del Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá. Los esfuerzos que se hacen por juntarnos todos deben de ser bienvenidos, sobre todo si somos capaces de trabajar juntos. Estuvimos mucho tiempo el Valle de Aburrá con 9 municipios, ya estamos con 10 municipios por fin. Sería maravilloso que pudiéramos tener una ciudad-región. Sería muy importante trabajar, como dice Ángela, desde la cuenca hidrográfica, ¿sí? O sea, la cuenca del río Aburrá, y ahí tendríamos 12 municipios más los que puedan estar ingresando después. Y entonces, esto es un trabajo grande que hay que hacer. Mucha gente viene pensando en la planeación de largo plazo alrededor de que Medellín debe de tercerizarse. Yo quería referirme a este punto. Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia han tenido o tuvieron por mucho rato una vocación industrial sumada a la vocación cafetera, la vocación bananera, la vocación agropecuaria y agrícola, pero que poco a poco se ha ido no evolucionando, y sobre todo en el Valle de Aburrá ha venido decayendo a grandes pasos. No voy a decir si bueno o malo, pero se ha venido decayendo en la industria mucho más, por lo menos toda la industria pesada. Entonces, el tener una vocación productiva, el tener una orientación, no es un tema, es más, no es una política pública, no es un plan de desarrollo, como se quiere hacer creer cuando se hace algo en el primer año de gobierno, y en el segundo año de gobierno se empieza a proponer ya su realización, al tercero trata de implementarlo, y al cuarto sale el gobernante y ahí quedó la idea, y vuelve otro gobernante con otra idea. Nosotros debemos de ser distrito de tal cosa, o nosotros debemos de tener el plan de tal otra, o nosotros debemos de tener énfasis en tal otra, y esto es lo grave. Eso no es ni siquiera planeación. Eso es solamente orientar ideas de alguien, de una persona, para mostrar que se puede hacer algo. Pero, vuelvo y lo digo, como lo dije al principio, si nosotros somos capaces de obtener la designación de Medellín, ojalá que no sea Medellín, del Valle de Aburrá como Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, que creo que no se lo han sino a la ciudad, entonces tendríamos grandes problemas, porque el distrito no haría parte del Valle de Aburrá, porque el Valle de Aburrá pertenece a Medellín como municipio, y no sé si como distrito pueda estar. Por lo tanto, ojalá que podamos hacerlo para ir creciendo, para ir mejorando, pero yo siempre recordaré
a los incas, que cuando llegaban y colonizaban una ciudad sobre sus costumbres, sobre sus edificaciones, sobre sus creencias, sobre su cultura, sobre absolutamente todo, empezaban a continuar construyendo el futuro de esa sociedad. Pues es impresionante. Muchos de las culturas peruanas que continuaron siendo, a pesar de que los incas los conquistaron totalmente. Nosotros llegamos aquí y tenemos esa concepción del tiempo lineal, arrasar. Ya nada de lo que hay de aquí para atrás sirve para nada. Borrón y canta nueva, y hagamos una canta nueva. Ojalá que podamos llegar a ser un distrito especial. Eso nos daría muchísimo más fuerza, ¿sí? Pero si el próximo alcalde, si el área metropolitana lo acoge, si en Antioquia lo acogen, y si somos capaces de trabajar todos los antioqueños por ahí. Pero si es para un ratico de apenas hasta dentro de 2 años, no vale la pena. Venga, Natalia, yo quiero aportar en ese tema. A ver, yo quiero primero hacer un marco. Estoy de acuerdo con el doctor Lucio en la conclusión que él dice, pero quisiera hacer un marco para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque la pregunta es interesante, siendo Medellín pues la capital de Antioquia. Según el artículo 286 de la Constitución de 1991, las entidades territoriales son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. ¿Qué quiere decir esta nueva norma esta nueva ley que están impulsando? Y tengo que decir desde el Centro Democrático, ¿qué quiere decir que Medellín se convierta en un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación? Significa que ya deja de ser municipio y se convierte en distrito, que es un nivel más alto, ¿cierto? ¿Qué significa nivel, digamos, cuáles son las implicaciones de ley que tiene convertirse en un distrito? Independientemente de si es de ciencia, tecnología e innovación o como lo quieran llamar. Primero, en Medellín tendría una nueva división político-administrativa por localidades. Es decir, no se dividiría por comunas, sino por localidades. Y esas localidades tendrían un alcalde local, ¿cierto? Pero ese alcalde local es nombrado por el alcalde distrital en una terna que la ponen las respectivas juntas administradoras locales, ¿cierto? Lo segundo es que las juntas administradoras locales ya aumentan en funciones, son elegidas popularmente y aumentan en funciones y son parte como de ese gobierno local, ese alcalde local. Esas juntas administradoras locales serían como el consejo de la localidad, ¿cierto? Y cada localidad tendría un plan de desarrollo local. Valga decir que Medellín ya tiene unos planes de desarrollo local que ya están conformados y aprobados y que la comunidad los quiere muchísimo. Pero esos planes de desarrollo local no se han podido ejecutar precisamente porque dependen del alcalde municipal. Ahorita, si se convierte en distrito, ya las localidades pueden implementar los planes de desarrollo local, porque se conforma un fondo de desarrollo local, que esos se nutren de diferentes temas, pero en donde la primera fuente de recursos es el 10% del presupuesto municipal. ¿Qué quiere decir? Que las localidades ya tendrían como presupuesto autónomo para empezar un 10% del presupuesto municipal, ¿cierto? Que es muchísimo más que lo que hoy se maneja, por ejemplo, por presupuesto participativo, ¿cierto? Entonces, tendrían ese 10%, pero además pueden nutrirse los alcaldes locales, pueden empezar a cobrar impuestos, por ejemplo, ciertos tipos de impuestos, a gestionar recursos con la nación, pueden empezar a gestionar recursos con los departamentos, es decir, pueden empezar las localidades a tener una especie de desarrollo propio. De hecho, cada año pueden aumentar los recursos para las localidades en un 2% hasta no superar el 30%, ¿cierto? Y bueno, y tiene otros temas que ya tienen que ver más con lo presupuestal,
que es que los distritos pueden celebrar, digamos, convenios o contratos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Si se vuelve un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, a los distritos les correspondería el manejo, uso, preservación, recuperación, control y aprovechamiento de todos los recursos destinados para CTI. En ese sentido, logran, como por ejemplo, para los temas de regalías, en ciencia, tecnología e innovación, tendrían la misma posibilidad de gestionar recursos con las gobernaciones. Es decir, que podrían acceder a esos recursos, ¿cierto? Y podrían adelantar planes los distritos. Hemos dicho, se aumentarían las formas de acceder a recursos, tanto de los distritos como de sus localidades, ¿cierto? Entonces, digamos que en general esto presenta, el que sea un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, presenta varias oportunidades en tres cosas. Lo primero, en la descentralización territorial. ¿Por qué? Porque hoy vemos de todas maneras que Medellín es una ciudad que tiene muchas diferencias dentro del mismo Medellín. Vemos, por ejemplo, que del edificio Bancolombia hacia el sur es muy diferente que el edificio Bancolombia hacia el norte. Es una ciudad prácticamente diferente, ¿cierto? Esto permite una especie de redistribución de los recursos, de descentralización de las decisiones, que puede ayudar a la equidad territorial. Lo segundo es el presupuesto. Es decir, ya los distritos tendrían forma de acceder a mucho más presupuesto, tendrían formas de negociar presupuestos diferentes y mayores con diferentes instancias, ¿cierto? Y lo tercero es que los líderes locales, es decir, tanto los alcaldes locales como las juntas administradoras locales, ya tendrían digamos, una posibilidad de gestionar el territorio de una manera diferente. Ahora, ¿es positivo o negativo? En teoría, yo estaría de acuerdo con el doctor Lucio. A mí me parece positivo el cambio. A mí me parece positivo el cambio. Y creería que el alcalde de Medellín debería impulsarlo mucho digamos, con los congresistas antioqueños y con el presidente Duque. Sin embargo, hay unos retos con respecto al distrito. ¿Qué retos? Yo diría que hay grandes. El primero es el de liderazgo. Yo creería que hay universidades como Unilasallista, por ejemplo, deberían tener un papel fundamental. Venga, eduquemos a esos líderes de esas localidades en administración pública, por ejemplo. Porque es que Medellín ya tiene toda una historia y unos empleados de carrera que ya saben cómo se hace en la administración pública. La administración pública es todo un cuento legal, tiene sus vericuetos, no es fácil. Y yo todavía no veo hoy a los líderes locales con esas habilidades, ni de planeación ni de ejecución. Entonces yo diría que ese es un primer reto muy importante. Y el segundo reto importante es cómo, no puede ser una cosa como lo que hacen hoy con regalías, en donde llega un gobernador y dice, no, entonces vea, el 50% de este fondo, hagan ustedes lo que quiera, alcalde, y el otro 50% yo hago lo que quiera y negociamos las partidas y ya. No, eso no puede ser así. Hay un reto en cómo consolidar la relación entre la administración municipal y sus localidades, porque hay una oportunidad muy grande en que las localidades se vuelvan el estamento ejecutor en el territorio de los planes de desarrollo municipal. Lo que quiero decir es, hace falta en Medellín una manera en la que los recursos tengan una lógica territorial, los recursos y las políticas públicas. Y eso se podría lograr con una buena conjunción entre las políticas municipales y las políticas locales de las localidades, valga la redundancia. Y por último, el tercer reto es en términos de veeduría, porque los distritos legalmente implican que se va a fortalecer un fondo para la veeduría ciudadana. Yo no veo, eso me parece una oportunidad tremenda,
Y me parece que esa sabiduría ciudadana con ese fondo financiero podría ser una gran oportunidad, pero me parece que ahí hay que avanzar mucho en los temas, sobre todo de gobierno digital y de transparencia. Yo todavía no veo a las ONGs, ni mucho menos a las instituciones, digamos, sociales de veeduría, con una buena infraestructura y un buen conocimiento de cómo aprovechar la tecnología para hacer ese ejercicio. Entonces, eso es lo que yo tendría que aportar con respecto a la pregunta, Natalia. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, otra pregunta es la de Jorge Cifuentes. Él nos dice lo siguiente: en los escenarios de futuro, ¿cómo se ve Antioquia frente a la anticipación y preparación de fenómenos como el COVID-19 o el cambio climático? ¿Es una pregunta para quién, Natalia? ¿O para todos? Eso es para Lucio. Para el doctor Lucio. Sí, definitivamente diríamos mentiras si no nos hubieran avisado de que el mundo podría estar en una pandemia. En el año 1997, Millennium Project arma un escenario en el tema de salud, donde dice que es muy fácil la transmisión y la generación de virus de transmisión pandémica. Y no voy a hablar de libros que toda la vida nos hablaron, la de la peste, el libro del cólera, García Márquez, el libro de muchas, pero también a la vez muchos trabajos que se hicieron alrededor de la Organización Mundial de la Salud y de otros que hablaban que era muy fácil que tuviéramos una pandemia. En el año 2015, Bill Gates sale con un barril a un TEDx, estas famosas conferencias de 20 minutos que son bien importantes, y sale y dice: mire, este es un barril que teníamos nosotros de supervivencia por si había alguna bomba atómica y nos refugiáramos, y con esto podríamos vivir bajo tierra con este barril durante 6 meses. Pero es que resulta que la próxima probabilidad de que se mueran 100 millones de personas en el mundo, más bien no es una bomba atómica, sino un virus como este. Y muestra un virus, yo sé que era el de la influenza, pero con características muy similares a el coronavirus. De todas maneras, la influenza es un coronavirus. Aún en diciembre del año 2019 había gente en la OMS y en muchas partes del mundo diciendo que la posibilidad de transmisión de este virus era altísima. En febrero del año pasado, pero así, viendo uno instituciones serias, viendo gobiernos serios, inclusive en mayo del año pasado, presidentes de repúblicas con grandes poblaciones, repúblicas o estados bastante desarrollados, negando el virus. Entonces, esto no es un fenómeno sorprendido, esto es un fenómeno anunciado, pero muy mal manejado, ¿sí? Cuando hablamos del COVID, pero cuando hablamos del cambio climático, con mayor razón, pues es que hace cuánto estamos diciendo que no podemos seguir comiéndonos el planeta, no podemos seguir contaminándola, no podemos tratar así el agua, no podemos tratar así los bosques, etcétera, etcétera. Y el cambio climático y el manejo del medio ambiente está muy anunciado. De hecho, hay algunos estudios ya dichos con toda la seriedad. Si en el año 30 todavía estamos acidificando los océanos, y esto es una mega tendencia, que son océanos cada vez
más calientes, más ácidos y más contaminados. Pero si en el año 2030 llegamos a yo no sé qué nivel de acidificación de los océanos, es decir, perdemos la salinidad, ¿sí? Básicamente la vida en los océanos se vería comprometida y por lo tanto la vida en el planeta se vería comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Si en el año 2032, 2027 o 2028 o 2040 llegan esta generación de Natalia y de todos estos muchachos de hoy y les dicen, oh, sorpresa, no hay vida en el mar y no hay costas donde habitar y mire, esta es la situación. Lo peor es que digan que, oh, sorpresa, porque ha estado muy anunciado y se ha dicho qué hay que hacer, pero lo peor es que lo manejan, que quienes los manejan son vueltos a elegir por los ciudadanos y permiten que sigan funcionando de esa forma las empresas y los gobiernos. Por lo tanto, conclusión, Jorge, que es muy buena pregunta. Los escenarios de futuro, Antioquia, si maneja bien políticamente esta pandemia y maneja bien, y esto sería mucho más importante, la estructuración y fortalecimiento del sistema de salud y el manejo del cambio climático, tendiendo hacia energías más limpias, cero carbón, etcétera, 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 nosotros podremos estar preparados para eventos de esos. Y la perspectiva es básicamente sistemas de alerta temprana. No es que esto vamos a adivinar qué pasa. Vamos a hacer sistemas de alerta temprana y vamos a decir, ojo con el cambio climático. Se está diciendo, se vuelve a decir, se vuelve inclusive hasta canción, decir que ojo con lo que está pasando. Pero es muy buena pregunta. Doctor Pedro Juan, ¿usted tiene algo que aportar o digo yo un aporte? Continúa tú, por favor, Juan Pablo. Bueno, vea, el cambio climático y el coronavirus son muy diferentes, son cosas diferentes. Alguien contaba un cuento de que un sapito, usted lo metía en una olla de agua hirviendo y entonces saltaba. Pero cuando usted el sapito lo mete en una olla de agua, digamos, normal, a temperatura ambiente, y la va calentando de a poquiticos, usted al final tenía sopa de sapo. Esa es la diferencia entre el coronavirus y el cambio climático. Es decir, el coronavirus es un choque que no fue inesperado, como dice el doctor Lucio, pero que va a pasar. Y hay gente que se va a morir y va a pasar en algunos países más rápido que en otros. Colombia en eso no está muy bien. Pareciera que es de los países donde menos rápido va a pasar y por lo tanto donde económicamente va a estar uno de los países que va a estar más afectado. Pero digamos que el cambio climático sí es una cosa de a poquitico. ¿Qué piensa uno del cambio climático? Lo que yo pienso del cambio climático es que es un problema de tiempo, de un buen cálculo de tiempo. ¿Cómo así? Resulta que quienes dirigen hoy al Estado no son los elegidos por el Estado. Resulta que hoy nosotros nos caracterizamos, no en Medellín, no en Antioquia, sino globalmente, con que quienes dirigen el Estado son los que tienen el dinero para financiar las campañas políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes financian el Estado finalmente son los grandes empresarios, que son los que tienen en su bolsillo a congresistas, a presidentes, alcaldes, etcétera, etcétera. Y precisamente esos empresarios son los que van a sobrevivir al cambio climático. Me explico. Si el cambio climático está bien manejado, van a haber hambrunas, van a haber destrucciones mucha de la tierra se va a inundar, digamos, ciudades como Venecia, muy buena parte de Nueva York, Miami, etcétera, se van a inundar, todo eso. Y va a haber muchas muertes.
pero las personas que se van a morir no son los que son los más acaudalados, no son los más ricos. ¿Qué quiere decir eso? Que en un entorno en donde cada vez se necesita menos trabajadores para crear valor, gracias a la automatización, no es una urgencia para algunos luchar contra el cambio climático, ni desde la empresa privada ni desde el Estado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es, si hay un buen manejo del tiempo, el cambio climático va a resultar no en el exterminio de la raza humana, que es el riesgo, porque el planeta no se acaba por eso, no nos acabamos, sino que si se maneja bien en el tiempo, lo que va a terminar el cambio climático es en el exterminio de muy buena parte de los seres humanos, lo cual podría ser positivo para los que queden, que son principalmente pues los que manejan el Estado, ¿cierto? En ese sentido, yo, por ejemplo, creo que eso no es algo positivo. Yo creo que hay una solución más difícil, pero es una solución más difícil, pero que creo que es la correcta. Y la solución más difícil y correcta es, digamos, que las personas que sí pueden estar afectadas, es decir, la mayoría de las personas, digamos, se movilicen, se tomen el Estado y hagan los cambios necesarios en conjunto con los centros de innovación, etcétera, para generar unas economías, unos sistemas económicos que sean menos antropocéntricos. Es decir, que no estén basados en el hombre y en el bienestar del hombre, sino que estén basados en el bienestar del ecosistema. Que eso es un poco lo que nosotros hablábamos desde el año pasado de que teníamos que generar unos modelos económicos más ecosistémicos, ¿cierto? Pero creo que para lograr eso, creo que hay una posibilidad, porque uno ve que la gente está descontenta, que la gente está despertando, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay esos dos escenarios, como diría el doctor Lucio. Natalia. Bueno, les queremos compartir pues como esta última pregunta para que si quieren vamos cerrando. La pregunta la hace Héctor Bedoya y creo que la puede responder quien se sienta en la capacidad. Dice lo siguiente: ¿qué se va a hacer y qué se debería hacer con el Olaya Herrera? Permítanme, por favor, yo meto la cucharada, que ese ha sido un tema sobre el cual yo he trabajado hace algún tiempo, partiendo de un principio, y es que soy absolutamente respetuoso de las posiciones que se tengan. Antioquia, por su topografía, tiene una debilidad estructurante. Después de cada invierno hay que reconstruir la mayoría de sus vías públicas. Cuando uno tiene ese case, hablar de competitividad regional y de desarrollo desde lo local, doctor Lucio, acuérdate cuando votábamos corriente de eso, es una utopía, es una utopía. Ha habido varios intentones por transformar la vocación del aeropuerto, que entre otras curiosidades no depende de Antioquia, sino de la nación a través del aerocivil, obviamente por la posible gestión del departamento y del municipio de Medellín. En un gobierno de hace unos 25 años, el alcalde de turno no solamente lo propuso, sino que tomó una acción muy especial, y es que atravesó una malla por toda la mitad de la pista. No sé si lo recuerdan ustedes, los jóvenes obviamente no. Eso pues fue un atropello, porque lo que sí es claro es que con el argumento de generar una zona verde, los urbanizadores, y eso es legítimo porque es un negocio, pues quieren construir allá. Es más, el proyecto del que se ha hablado toda la vida, doctor Lucio, no sé si te acuerdas, es hacer como la segunda etapa del Carlos R. Restrepo, pero allá. Y obviamente con algún bosquecillo para dejar constancia pues de que se sembraron 4 palos. Mi propuesta es absolutamente contraria. Yo lo que haría es que pondría a funcionar el aeropuerto 24 horas. Ilumínelo. Y coja cada una de las 9 subregiones de Antioquia. Identifique
cuál es el mejor aeropuerto dentro de cada subregión. Ilumínelo también y tengamos una red permanente de comunicación aérea para que de verdad ahí sí podamos tener una interrelación permanente, no aleatoria, entre la periferia y el centro, porque si no, seguiremos estando aislados, ya que cuando uno sigue haciendo más de lo mismo, pues obviamente no puede obtener resultados distintos. Yo quisiera darles un minutico al doctor Juan Pablo, un minuto, y al doctor Lucio, para que nos despidamos, dándole todavía, ni más faltaba, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron hoy. Doctor Juan Pablo. Doctor Pedro Juan, muchas gracias. No, este es un tema muy interesante. Se te fue. Juan, Nos faltaron cositas por mirar, megatendencias, por ejemplo, la reorganización geopolítica, qué significa la tendencia multipolar del mundo, que además es la primera vez en la historia donde se presenta esto, ¿cierto? Las empresas con más poder que muchos estados, ya hablamos un poquito del cambio climático, pero el avance exponencial de las tecnologías y su impacto, lo que impacta esto en la cultura de las personas, es decir, esto tiene tanto de largo como de ancho, pero creo que fue como siempre una conversación muy amena y muy importante. Agradecerle a todos que estuvieron acá y sobre todo al doctor Lucio por tomarse el tiempo de acompañarnos. Doctor Lucio. Muchas gracias, Pedro Juan. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido una tertulia muy interesante. Nos quedaron muchos temas por hablar. Sí, yo vi por ahí algo acerca de las cuencas. Yo vi algo también por ahí de preguntas sobre la centralidad de Medellín y su zona de Aburrá versus los 125 municipios. El tema de los ordenamientos, el tema y sobre todo nos queda faltando un tema muy importante que es la cultura antioqueña, ¿sí? El doctor Juan Plato decía que para poder nosotros cambiar la cultura antioqueña tendríamos que hacer un cambio en los sistemas de crianza y eso sería un evento que se podría demorar más de 30 años. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que estuvieron participando con nosotros y que posteriormente verán el video. Muchísimas gracias, Universallista, a Ifser, Juan Pablo, Juan, Pedro Juan, Natalia, Melissa, y también quedó por aquí Carlos Mario Alango y otros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Lucio. Esperamos poderte tener otra vez porque los temas no se pueden quedar por ahí chilingueando. Nati, por favor. Les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación de este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que que están invitados a la siguiente charla donde tendremos como invitada a Patricia Fernández, quien es experta en elecciones. No siendo más, desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias, que estén muy bien.